En fin, bienvenidas a todas, que al final somos un montón, para hablar del Invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Este libro se publicó el año pasado, aunque sabéis, imagino que os ha dado tiempo a leerlo a todas. Sí. Vale, es una historia que viene de... Vale, si queréis ir hablando con el micro, o sea, somos muchas, pero bueno, tampoco pasa nada. Es una historia que viene desde hace mucho y que por fin, pues la autora pudo ponerla por escrito, ¿no? A mí me interesa especialmente la literatura sobre los feminicidios, la violencia de género y bueno, en fin, las violaciones y tal. Me parece que es un tema que en los últimos años se está tratando muchísimo más en la literatura feminista desde muchas perspectivas. Hay libros muy interesantes. Rosa hablaba de alguno, ¿no? Como Come Tierra, de Dolores Reyes. Eh, hay muchísimos. Eh, hay uno muy interesante que se llama Te encontraré, de Joanna Connors, por ejemplo, que está publicado en Errata, que es como la visión. O sea, una chica es violada en la universidad y cuenta la historia intentando ponerse en el lugar del violador. Y es un punto de vista raro, ¿no? Pero lo vas entendiendo. En fin, hay como en los últimos años se están publicando muchos libros de escritoras que han pasado por una experiencia de violencia desde un punto de vista autobiográfico. También hay algunos ensayos, como el ensayo Violación de Mitu M. Sanyal, que es muy interesante, que se refleja una perspectiva historiográfica de cómo se ha tratado el tema en la literatura y en la cultura. Y este libro de Cristina Rivera Garza, que es una autora muy intelectual, ella es profesora en la universidad en Texas, en Houston, eh, como muy interesante, ha escrito sobre Juan Rulfo, sobre los campos de algodón, es como muy inteligente y muy profunda, llena de referencias culturales. Pero este libro me parecía novedoso en el sentido de que hay pocos libros que aborden la violencia y los feminicidios desde el punto de vista de una hermana, intentando entender cómo fue, cómo llegó su hermana, ¿no? hasta ese punto y cómo sucedió todo y bueno, reflexionar sobre los feminicidios en México, que además es uno de los países donde hay más violencia contra las mujeres y bueno, cada día mueren decenas de mujeres y además hay una zona fronteriza con Estados Unidos, ¿no? Que es conocida por esto. Y me parecía una novela hermosa, su abordaje, su escritura, y pensé que os podía gustar, también impactar, entiendo, que os habrá llamado la atención y bueno, pues esa era la idea, poner una novela difícil también, pero que hablaba de la violencia y que creo que nos venía muy bien hablar de ese tema en el club. Así que sin alargarme más, ya que somos muchas, si os parece, pues o empezáis a hablar la que apetezca o voy nombrando lo que, lo que queráis. Si a alguna le apetece empezar primero, si no, Belén Geavia te tengo la primera, así que empiezo por ti. Igualmente podéis, como siempre, levantáis la mano o abrís el micro y habláis, ¿vale? Bueno, pues si no me oyes en algún momento, hazme gestos, porque el problema es que a veces os oigo un poco desincronizadas con la imagen y es por mi conexión aquí en Cabo Verde. Bueno, yo estuve el otro día escuchando una entrevista de ella con un podcast que se llama Leo Escritoras y ella hablaba del libro este de Liliana y a mí al principio no me gustó, la verdad. O sea, no me gustó, no conecté con el libro, no entendía, o sea, no, por qué estaban buscando el informe. O sea, si de repente empieza
pues eso, ¿no? Buscando el informe, van a un sitio, van a otro, habla de las calles de la Ciudad de México y era como, claro, yo tenía la imagen de que iba a ser otro tipo de libro, ¿no? Pero entonces seguí porque había algo que me hacía seguir y ya cuando llegué a la parte en la que los compañeros hablan de Liliana, me gustó muchísimo. O sea, ahí ya es cuando realmente empecé a conectar con el libro. Pero la escuché el otro día hablar y ella dijo en un momento que el centro de gravedad del libro no es tanto su hermana como el feminicidio. O sea, porque al final ella empieza contando un poco todo el tema del informe, porque claro, su hermana, la historia, o sea, su hermana no lo encuentran, de hecho, todo lo que es el informe policial y todo eso no lo encuentran, son como las olvidadas, ¿no? O sea, las han olvidado, entonces ella yo creo que un poco a raíz de eso pues intenta recuperar la memoria de su hermana a través de sus escritos y de otras personas. Y me gustó eso, me gustó que ella dice que se planteó no tanto contar la historia de su hermana como algo específico, sino más como el feminicidio en el sentido de que las víctimas llega un momento que se les olvidan, ¿no? Que solo se acuerdan de ella sus familias. Es un poco lo que me ha parecido. Vale, ¿alguna compañera quiere comentarle algo a Belén? ¿Estamos como muy mustias o solo yo estoy mustia? ¿Es el calor? Es Sí, el calor. el calor ayuda poco. Yo ayuda nada, el calor ayuda nada. Bueno, yo el libro al principio me costó también un poquito de trabajo, pero porque no me enganchaba con esos giros locales en la escritura que tenía ella. Me costó un poquito de trabajo. Sí me ha gustado leerlo y me ha gustado al final porque me ha hecho plantearme muchísimas cosas. Yo cuando la primera parte de la búsqueda del expediente veo que lo difícil que es nominar y encontrar una vía para que estos asesinatos se configuren como lo que son, como femicidio. Por eso esa descripción de esas avenidas larguísimas yo vi un poco ahí la desolación, el ir de puerta en puerta, ahora tienes que ir allí. Entonces ella no solo que tenía que ir a otro sitio, es que explicaba que llegar a ese sitio le hacía invertir una cantidad de tiempo que no hubiera sido necesario. Y bueno, y la dificultad, o sea, la dificultad de poder abordar este tema con rigor, con seriedad, con recursos, con todo. Eso a mí me pareció importante que se reflejara en la obra, porque sí que te hace un poco reflejar. Ahora, bueno, ya está centrando en los años 90, pero sí que es difícil que ese concepto, lo mismo que la violencia de género, no vaya perdiendo fuerza, no se vaya descafeinando a lo largo del tiempo y de las distintas matices que van haciendo cada uno bueno, de los que lo utilizan o tienen la posibilidad de afrontar esos temas en los medios de comunicación, que son los que construyen al final la imagen. Eso por un lado. Después, por otro lado, me llamó la atención la dualidad de Liliana. Esa mujer joven, moderna, inquieta, capaz de crearse un universo más o menos igualitario entre chicos, chicas, donde la parte académica tiene importancia, donde ella responsablemente asume esa, no sé ni siquiera si era, pero esa participación activa en ese mundo. Y después, por otro lado, ese lado como más oscuro, más apegado a la tradición, donde esa Liliana no le gusta el novio, pero tampoco tiene los recursos para decirle no. O sea, es difícil, era como dos mundos, un mundo disociado y donde él no se entera de ninguno de los signos porque no tiene código. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, que haga referencia especial a que tenemos que tener un código compartido donde poder denunciar estas cosas. Porque él, como no, o sea, había una falta de código donde los signos que ella ponía a él, aparte de su machismo y su violencia, para el entorno cercano tampoco eran visibles, porque los signos que ella enviaba no tenían reflejo en un código compartido. A mí el libro me ha parecido muy interesante. Desde luego no es un libro para disfrutarlo, porque yo llevamos una racha de libros que te oprimen el corazón. A mí el del cáncer me costó un potosí leerlo. Buah, es que no podía. Y después el día de la reunión se me olvida.
Digo, esto ha tenido que ser como una especie de catarsis, porque me costó tanto trabajo leer el libro y que después se me olvidara el día del encuentro, el único día que podía, me quedé fatal, pero dije, bueno, ya se me ha pasado, ¿qué voy a hacer? Y con este igual, son libros que te encogen el alma, pero que está bien, porque tenemos que tener, a mí no me parece mal, este es cómodo sufrimiento, o sea, que lo digas entre comillas, no me parece mal, hay que tener los pies en el suelo. A mí sí me ha gustado el libro, sí que me ha gustado. Y no sé si me he extendido mucho, perdonad. Tranquila, Ele. Ya, ya. Bueno, lo de cómo lo has definido, cómodo sufrimiento. Obviamente no estás sufriendo tú, ¿no? No te ha pasado a ti, te puede pasar. Le puede pasar a alguien que conoces, ¿no? Le puede pasar a tus hijas. Te puede pasar lo del cáncer, obviamente nos puede pasar a muchas compañeras. Se vio en las sesiones, ¿no? Muchas compañeras venían con sus propias vivencias en torno al cáncer y fueron sesiones, no sé si has tenido ocasión de verlas en YouTube, fueron sesiones difíciles, sí. Pero bueno, el feminismo tampoco es un viaje gozoso subirse a una carroza, ¿no? Es un viaje de aprendizaje y en el aprendizaje pues también está ese proceso de que puede ser doloroso y, en fin, el tema de los feminicidios lo teníamos que tratar. Además, en un contexto como el mexicano o el de Latinoamérica, que yo creo que es algo diferente al europeo. Y el abordaje que hace Cristina Rivera Garza es que ejemplarizante en el sentido de que la historia de Liliana es la historia de miles y miles y miles de chicas cada año, cada año. Y esos códigos de los que tú hablas, o sea, lo que le pasa a Liliana, nos pasa aquí y pasa allí cada día. Entonces, se entiende muy bien. Y se entiende también ese, yo creo que está bien reflejado el peregrinaje burocrático, porque en, en México concretamente, el Estado es uno de los muros con los que se chocan, sobre todo los familiares, las madres de las víctimas, ¿no? Hace un poco como, en fin, no lo quiero comparar del todo, pero un poco sí, ¿no? Como las desapariciones en la dictadura argentina y chilena o española, ¿no? El Estado, bueno, el Estado, la dictadura en ese sentido, hacía desaparecer los casos y los expedientes y no investigaba. Con los feminicidios sucede igual. Entonces, ¿qué papel, no, tiene una hermana como ella? En fin, si a ella le cuesta, que es escritora, investigadora, que tiene otros recursos, y yo creo que era importante reflejar ese proceso también, porque no era solo una vivencia emocional, es muy política, ¿no? Y el peregrinaje es político también. Habéis levantado mucho la mano. Primero Sara, Lorena, Elena. Bueno, en fin, os voy dando. Vosotras os veis, ¿no? La manita, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, Pues, Sara. gracias, Carmen. Varios puntos, me he levantado la mano enseguida porque me ha hecho gracia, me ha pasado justo lo contrario que vosotras. A mí me enganchó el libro desde el minuto 1, desde la primera página. Y además, para mí el contraste de que todos la miran casi como si fuera una loca y que vienes a buscar esto después de 30 años. Y para mí es tan obvio que ella necesita encontrar la historia de su hermana. O sea, el obstáculo contra el que se choca, que te parece algo así como increíble. A mí, fíjate, yo el mes pasado no fui capaz de unirme a las sesiones, se me hizo el tema demasiado personal, se me atragantaron mucho los libros, no fui capaz de terminarme el segundo. Y sin embargo, aunque me parece trágico y el tema es durísimo, lo he disfrutado muchísimo leyendo. O sea, me parece que está muy bien escrito, ya te digo que me ha enganchado desde la primera página y sobre todo me encanta un par de cosas. Habéis comentado antes que la dicotomía entre una chica tan independiente que después cae con esta relación tóxica. Y me gustó mucho el comentario de la autora, que la única diferencia entre su hermana y ella es que ella no se cruzó con un asesino, y eso es lo que le pasó a su hermana. Su hermana se cruzó con un asesino, no es que hiciera nada extraño ni hiciera nada mal. Ese comentario me resonó bastante. Pero bueno, sobre todo lo que más me ha gustado del libro es que el libro es una celebración de la vida de su hermana y no del asesinato, de la muerte. Y por eso lo he disfrutado tanto. Y por eso precisamente me parece que lo hace más trágico, la pérdida de esa vida, la pérdida de esa vitalidad. No me gusta que se centre en eso y más que regodearse en cómo pasó exactamente ese día, qué fue lo que pasó,
qué es lo que le pasaba por la cabeza al asesino, que es que no me puede importar menos, vaya. Sí, más o menos, eso es lo que quería decir, tampoco me quiero extender, que somos un montón hoy. Gracias, Sara. Bueno, Nada. yo creo que eso mismo, o sea, no es el asesino, ¿no? La violencia es tan estructural, la violencia patriarcal es tan estructural en ese sentido que da igual lo independiente que seas o... Es que no tiene sentido, ¿no? O sea, una víctima de violencia de género podemos ser cualquiera, da igual lo que hayas hecho en la vida, lo que hayas estudiado o cómo seas. Entonces, y en México además, bueno, yo pasé por allí un tiempo de mi vida en la universidad y era algo, ¿no? Que, o sea, la sensación de peligro era constante, de no poder, de caminar sola con miedo, de recibir amenazas de la, bueno, muchas cuestiones que a lo mejor, no, obviamente en Sevilla no me suceden, ¿no? Puedo volver. A veces sí siento inseguridad, pero puedo volver. Estoy hablando de cosas diferentes, pero tienen sentido. O sea, porque la violencia es tan estructurada en la sociedad que no es solo, o sea, ese tío, ese chico, la asesinó porque podía hacerlo. Y porque en determinados contextos es mucho más sencillo casi asesinar a una mujer que vivir seguir viviendo a pesar de que te ha dejado, ¿no? Que también hay algo ahí de que cuando una pareja sales con alguien es tuya para siempre. Lorena. Hola. A mí me pasó un poco, bueno, primero yo lo paré porque la parte burocrática me costó mucho enganchar, como le pasaba a Belén, y lo paré momentáneamente porque además coincidió con un pico de trabajo. Pero como vi en el chat que había tanto revuelo y la gente estaba contenta, las compañeras estaban contentas, dije, bueno, pues habrá que retomar. Y entonces ya llegué a la parte que hablan los amigos y esa parte sí que es cierto que ahí me vinculé mucho más. Yo espero que gane una película de este libro porque me parece totalmente cinematográfico. O sea, es muy fácil de trasladar a la gran pantalla, con lo cual yo espero que eso ocurra. ¿Qué me gustaría comentar? Pues probablemente un poco hilando con lo que decías tú, Carmen, es que cuando conoces el contexto, o sea, a mí este libro me apela de alguna manera de forma más personal porque yo viví el ámbito universitario en México también durante un corto periodo de tiempo, pero lo suficiente como para llevarme un buen choque cultural. Y el nivel de violencia no tiene nada que ver y el nivel de heteropatriarcado tal y como lo entendemos aquí es como ir 50 años atrás, por decir una cifra, y llama mucho la atención. O sea, a mí era una cosa que todavía a día de hoy he podido rememorar la experiencia que tuve, estoy hablando del 2016, el cómo está tan sumamente asumido por ambas partes que es tan difícil salir de determinados roles y de determinadas lógicas. Yo hice muy buenas amigas allí con las cuales todavía mantengo relación y justo hace muy poco tiempo hablábamos de que una de ellas había estado sometida a una relación de abuso y ves un poco la parte que le falta al libro, que es entender cómo ellos interaccionan, porque no tenemos datos dentro del libro de cómo es la interacción entre ellos y qué es lo que está ocurriendo que lleva hacia ese desenlace, porque los amigos no dan mucha información. Porque claro, los roles están como muy asentados a un nivel muy profundo que yo creo que también explica el nivel de violencia estructural cuando nos referimos a feminicidio y el Estado como bloqueador de este aspecto o no facilitador de encontrar esos papeles o de reconocer el feminicidio como tal, precisamente por ese tipo de violencia machista estructural que sí que existe. Una lectura que os recomiendo, hablando de todo, porque yo recopilando un poco lo que había sido la experiencia en México, creo que ayer lo publiqué en Instagram, ayer retomé un libro que me recomendaron en aquel momento algunos amigos mexicanos de la universidad, no sé si se ve, es Octavio Paz y es El laberinto de la soledad, es un mega clásico de Octavio Paz del 1950, creo que lo publicó. Me lo recomendaron para que entendiera la idiosincrasia mexicana. Yo creo que la empecé a ver lo que era la idiosincrasia mexicana. Y uno de los aspectos que me llamó mucho la atención, habla del macho, habla de la hombría, lo contextualiza antropológicamente, del colonialismo, etcétera, etcétera. Pero uno de los párrafos que me llamó la atención y que descubrí gratamente, que lo había marcado en su momento, con lo cual me fue muy fácil encontrarlo ayer,
es cuando habla de lo que es la mujer, 3 líneas, y ya os dejo continuar a las demás. La mexicana simplemente no tiene voluntad. Su cuerpo duerme y solo se enciende si alguien lo despierta. Nunca es pregunta sino respuesta. Materia fácil y vibrante que la imaginación y la sensualidad masculina esculpen. Frente a la actividad que despliegan las otras mujeres que desean cautivar a los hombres, la mexicana opone un cierto hieratismo, un reposo hecho al mismo tiempo de espera y de desdén. El hombre revolotea, la festeja, la canta, la hace caracolear su caballo o su imaginación. Está escrito en los años 50. Ella se vela con el recato y la movilidad. Es un ídolo y como todos los ídolos es dueña de fuerzas magnéticas cuya eficacia y poder crecen a medida que el foco emisor es más pasivo y secreto. La mujer no busca, atrae, pero claro, una vez que atrae es poseída hasta allí. O sea, nunca es un ser activo, que podemos decir en nuestra sociedad también ocurre, pero yo creo que ahí es mucho más llamativo, mucho más visible en cómo se relacionan tanto ellas como ellos respecto a las interacciones y a las relaciones afectivas. Y lo voy a dejar aquí porque, en fin, os podría contar mis experiencias en México, que también las tuve, de heteropatriarcado al poder, y siendo mujer extranjera y en una universidad que se supone que estás en las élites intelectuales. Yo siempre reflexiono que a lo mejor me había ido mejor con élites menos intelectuales en ese país que no en las élites en las que yo teóricamente me moví en aquel momento. Ya está. Gracias, Lorena. Bueno, yo creo que la violencia y el heteropatriarcado, ¿no? Están presentes también en España. España no es un país precisamente que pueda decirse que tenemos en determinados aspectos igualdad y en determinados lugares, en la universidad tampoco, aunque tú estás en la universidad. Y la violencia está muy presente, ¿no? Y bueno, no sé, hasta hace un par de días había habido otra violación grupal en Barcelona, en fin, está muy presente aquí también. Lo que ocurre, por lo menos yo estuve en la UNAM un año académico y sí que es verdad que sí sentía como más inseguridad. Bueno, y pasaron cosas, ¿no? Pero yo creo que el libro de Cristina Rivera Garza va más allá, ¿no? Creo que podría, sí, no sé si os acordáis de Nagore Laffage, que fue una chica a la que violaron y asesinaron en los Sanfermines hace algunos años, que se hizo un documental. Pues imaginad que Nagore Laffage hubiera tenido una hermana que 20 años después, creo que han pasado 20 años de eso, decidiera ponerse a buscar, ¿no? Porque el asesino de Nagore está libre, ejerce como médico. Y eso sucedió en los 2000 en España. Y en el contexto de unas fiestas, ¿no? Como los Sanfermines. Uno de los casos más paradigmáticos de violencia sexual es el caso de la manada, ¿no? Y igualmente sucedió hace poco tiempo. Entonces, en ese sentido tampoco... Creo que el libro de Rivera Garza nos sirve también para analizar la violencia en otros contextos. Aunque es verdad que el Estado mexicano lo bloquee el asunto y la justicia sea todavía menos justa aquí, la justicia también ha bloqueado mucho. Bueno, acordaros de la primera sentencia de la manada, ¿no? Por la que salimos a la calle a manifestarnos. Y no hace tanto tiempo. Elena. Hola, compis. Bueno, nada, yo sí que coincido un poco también. Bueno, yo no me bloqueé con él la primera. Te has quedado un poco pillada, Elena. Un poco despacito, ¿no? Ahí. Elena, se ha quedado Sí. pillado. Espera, me voy a mover a otro lado. Un segundo. Voy a ver si aquí me oís mejor. De momento no se ha vuelto a parar, ¿vale? Vale. Me muevo aquí que tengo como el wifi más cerca y a lo mejor pues funciona mejor la cosa. Nada, decía la primera parte del libro con lo de los trámites burocráticos y tal,
efectivamente, a mí, bueno, pues también me parece un comienzo así un poco como eso, un poquito lento, ¿no? Le cuesta así como despegar y tal, pero sí que es verdad que, como decía Gele, bueno, yo lo veo como algo bastante simbólico, ¿no? O sea, esa explicación tan detallada que da de cogimos la avenida no sé cuánto y luego un bus que nos llevaba aquí y después cambiamos otro bus y después comimos aquí para luego seguir hasta, bueno, eso, ¿no? Como ese simbolismo de el camino que hay que recorrer para ir a pedir a ver si ahí saben algo del expediente y que luego te mandan a otro lado y de todo. Mm, pero bueno, yo creo que efectivamente el resto del libro es a lo mejor quizá, bueno, como, o sea, más bonito en el sentido de que cuando llega a la parte en la que ya realmente brevemente cuenta lo que se sabe de la hora de la muerte y cómo debió de pasar, ya la pena que tienes porque has estado leyendo antes, pues todas esas visiones de cómo los amigos de Liliana la veían, lo que cuando la conocieron, cómo la veían, las cartas que ella escribe, a mí me encantaron esas cartas maravillosas que escribía, algunas por los años que decía, las debe escribir a lo mejor cuando hay algunas de cuando tenía como 16 años o así, bueno, madre mía, qué maravilla, o sea, mmm, no sé, sientes que, claro, lo que se perdió ahí, ¿no? Desde luego que fue una persona pues muy especial y entonces yo cuando llegué a esa última parte, ¿no? En la que, bueno, pues cuentan brevemente pues cómo debió ser el momento de cómo se supone que saltó y entró en la casa y tal, y que la asfixió. Bueno, y que a ver si yo he sido la única que no lo he entendido bien, porque solo se menciona claramente una vez, pero lo que dice es que la asfixió con una almohada y luego la violó. Sí, ¿verdad? Es que yo digo, Sí, la igual menciono. lo dice como, ¿sabes? Solo como en un momento así muy claro y luego usan, cuando sale lo de las noticias, o sea, el verbo que utilizan es que fue atacada. No, no se usa en ningún momento, claro, esto nos lleva, claro, a eso que decíamos de esa terminología tan diferente, esos términos, esa falta en ese momento de referencias claro, que cuesta, o sea, se esconde, ¿no? Se esconde lo que pasa tras una terminología que, bueno, no es muy clara, ¿no? Que puede referirse a otro tipo de cosas diferentes. Entonces, claro, mm, joder, es normal que hubiera, no sé, que ella se sintiera tan desolada, tan sola. Es que, bueno, no sé, quiero decir, ¿era normal lo que le pasaba? No, bueno, pues bueno, le pasaba a muchas más chicas seguramente, no tenía nombre. Las cosas que no tienen nombre No existen. sí, no existen, ¿no? O existen muy difusamente, o sea, cuesta mucho darles una existencia real, ¿no? Cuando algo no tiene nombre y no puedes explicar exactamente qué pasa. También se comenta en un punto que parece que también pudo haber perdón, sexo un poco forzado también. Bueno, también pasa el tema del aborto, que cuando ya va muy avanzado el libro, de repente llega todo eso, ¿sabes? Que yo tampoco no me lo esperaba. Digo, madre mía, ¿sabes? Encima una chica pasando sola por un aborto de una forma, pues bueno, bastante ahí medio subrepticia, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando llega eso, al punto ese un poco final, ya que, bueno, que cuenta que así la encontró el amigo, ¿no? Que el amigo llegó y se la encontró allí con los labios amoratados, no sé qué. Bueno, yo un nudo aquí en la garganta que no podía tragar ni hacer nada. Estaba en la sala de descanso del trabajo, además, en ese momento, pues estaba comiendo y dije, hasta aquí ha llegado mi hora de comer porque no puedo continuar comiendo ni nada, ¿sabes? Leyendo esto. Mm, es, no sé, es muy terrible. Es muy terrible la historia. A mí el libro me ha gustado mucho. Por supuesto que no es disfrutable en según qué sentidos, ¿no? Pero sí que me ha gustado. Sí que me ha gustado porque ha sido una manera de acercarse a la figura de Liliana, ¿no? De verla como alguien que uno piensa, ah, jolín, qué genial sería tener a alguien como ella como amiga, ¿no? Qué persona más estupenda
y tantas que terminan de esa manera, no sé, es tan triste. Yo me quedé tristísima, la verdad, cuando terminé el libro. Muy, muy triste. Pero bueno, es, bueno, que me parece un libro muy digno de leerse, desde luego. Sí, sí. Es interesante lo que has dicho, ¿no?, de la víctima, porque cuando nos ponemos a pensar en... Voy a hablar, vuelvo al contexto español, porque tenemos un gran número de víctimas en los últimos años. Por ejemplo, no sé si os acordáis del caso de Diana Quer. Mm, Bueno, podrían ser las 3 chicas de Alcácer, ¿no? Podrían ser tantas. O sea, ¿qué papel ocupa la mujer, ¿no?, la chica que ha sido asesinada en la representación cultural? ¿Qué sabemos de ella? Yo creo que Cristina Rivera Garza en este libro también hace, ¿no?, pone en valor la vida de la víctima, como algo más que una víctima, como una persona con sus deseos, con sus ilusiones, con sus sueños, ¿no? Con su vida, al fin y al cabo, una persona, no un cuerpo, ¿no? No una chica que casualmente estaba en un lugar extraño en un mal momento, ¿no? No una chica que vestía de X manera. Es que, ¿os acordáis? O sea, el caso de Diana Quer, porque creo que es de los más recientes, y además porque sucedió en verano, porque cuántos de estos casos, ¿no?, suceden en el contexto de las fiestas, de las ferias, las verbenas de verano, cuando una chica vuelve sola a casa de una fiesta o va a una fiesta en un pueblo. O sea, hay una nómina de nombres infinita, ¿no? Lo primero que se empezó a hablar de ella fue de cómo vestía, de que tenía como ideas libertinas, ¿no? Creo que se llegó a usar esa palabra de vida. Y Cristina Rivera Garza dice, como yo lo viví de cerca, como mi hermana fue una de esas mujeres, voy a poner en valor lo que fue su vida, para que no solo pensemos en que fue un cuerpo y no solo pensemos en la violencia, sino en todo lo que esa violencia ha cortado de cuajo, ¿no? Y ahí creo que también es un poco homenaje, aunque sea de esta forma, pero lo que tú decías, ¿no? Y lo consigue, vamos, desde luego que a mí me parece que lo consigue totalmente, poner en valor la vida de su hermana, ¿sabes? Porque era una vida valiosa, valiosa de verdad como cualquier otra vida, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esa la vemos de una manera más individualizada y con muchos tintes diferentes, muchos puntos de vista distintos de la gente que tenía alrededor, familiares, amigos, y por eso yo creo, ¿no? Por eso no puedes evitar sentirte tan triste cuando, aunque sabes desde el principio cómo va a acabar, por supuesto, no es ninguna sorpresa ni nada, pero, pero sí que es verdad que yo había algún punto que decía, madre mía, ¿cómo esto pudo, exacto, cómo una vida así pudo terminar de esta manera? Una vida que desde fuera, o sea, nadie sospechaba que estuviera pasando por algo de eso. O sea, una chica normal, ¿no? Tan normal, yendo a la universidad, descubriendo su independencia, haciendo planes, viajes con amigos, llevando una vida, bueno, pues con unas ideas bastante claras y liberales, ¿no? Para incluso, bueno, pues hombre, los 90 no era tan hace tanto, pero bueno, en México los 90, ¿no? Habla mucho de, no, que no quería un novio, que lo veía como, que prefería poner su libertad por delante, mm, y, y todo termina así como, Pero no sé, cómo es la vida de una chica que es asesinada. O sea, quiero decir, ¿qué eso tiene que es, tener eso es, una mujer para ser asesinada? Nada, porque nada, exacto, el exacto. foco está equivocado. Exacto, eso es. Por eso me parece que es genial el trabajo que hace poniendo en valor eso, enseñando eso, que es una chica normal, yendo a sus clases, viviendo su vida, aprendiendo, empezando a ser adulta y teniendo su gente y cómo lo pone en valor y que, bueno, acaba así como una noticia en el periódico y para alguna gente solo es eso al final. La noticia en el periódico y el amarillismo, ¿no? De, ay, una chica de 20 años que aparece en su casa, ahí, bueno, estrangulado, sofocado, no sé cómo lo llaman, pero, y no, esto empieza como algo normal y no, por supuesto que no. Por supuesto que el foco no se tiene que poner en el tipo de vida que ella lleva, pero sí la pone en valor a ella y eso sí que lo ha hecho muy bien Cristina Rivera. Gracias, Elena.
No. No sé si alguna ha bajado. Belén Geavia, ¿tú tenías la mano levantada? Vale. ¿Alguna más se le ha bajado la manita? No. Vale. Después de Belén Geavia, Belén Calvin. ¿Vale, Belén? Carmen, yo no sé levantar la mano. He pedido palabra en el chat porque no encuentro lo de levantar la mano. Ah, Olga, vale. Te doy la palabra cuando... Sí, tranquila. ¿Vale? Vale, ya está. Es que, pues no sé dónde... En reacciones es. Sí, donde está el emoji de la carita con el más, ahí pone directamente levantar la mano abajo. En mi versión no aparece la mano, pero da igual, no pasa nada. Vale, ya está. Yo te doy la palabra cuando terminen las que ahora mismo la tienes levantada, ¿vale? Belén Geavia. Bueno, yo solo quería leer un fragmento que me gustó mucho la idea, un poco por lo que hemos estado comentando hasta ahora. Y bueno, ella escribe, dice, ¿por qué continuaba Liliana regresando una y otra vez a una relación que al menos desde afuera le ofrecía solo inestabilidad y daño? En No Visible Voices, Snyder propone dos preguntas alternativas. La primera, ¿por qué regresa una y otra vez el depredador? La segunda, ¿cuál es la reacción más lógica cuando alguien es atacado por un oso? La respuesta a la primera pregunta abre el campo de lo mucho que hay todavía por saber acerca de las masculinidades atrofiadas en un contexto patriarcal. La segunda, añadía Snyder, nos lleva directamente a un momento de decisión, a una decisión de vida o muerte. Si un oso te ataca, lo atacas a su vez sabiendo que puede herirte con facilidad o te haces el muerto y cedes. Snyder me hizo entender algo fundamental con esta descripción. Las víctimas se quedan porque saben que cualquier movimiento súbito va a provocar al oso. Se quedan porque con el tiempo han podido desarrollar algunas herramientas capaces de calmar, a veces con éxito, a la pareja furiosa. Ruegan, suplican, prometen, adulan, demuestran públicamente su afecto por el depredador y su alianza contra la gente que, como la policía o los licenciados o los amigos o la familia, podría salvar sus vidas. Las mujeres maltratadas se quedan porque ven que el oso se aproxima y quieren vivir. A mí esta parte me pareció maravillosa y creo que resume exactamente todo lo que es la problemática en torno a, pues, a todo el lenguaje que se utiliza sobre las víctimas, ¿no? A todas esas preguntas absurdas y estúpidas que se plantean en los medios de comunicación, tanto en España como en otros países, ¿no? Y a mí me parece que eso, o sea, es ¿qué haces si estás viviendo con un oso? ¿No? Me parece, solo quería leer ese trocito, me parece maravilloso y fundamental. Perdón. Gracias, Belén. Muy, muy bien traída la cita. Lo llamaremos a partir de ahora oso. Belén Calvin. Todas. Pues a mí, bueno, ya ha salido un poco en lo que habéis estado hablando, pero algo que además creo que ella también pone mucho hincapié y que me ha gustado mucho es el tema de nombrar las violencias y de romper los silencios. Creo que además como que se rompen dos silencios realmente. Se rompe, o ella intenta romper dos silencios. Por un lado, el de su hermana, intentando darle voz, ¿no? y presentándola pues, con su personalidad y su forma de ser, no como una estadística más o una noticia más. Y por otro lado, el de la misma autora, porque al principio del libro también habla de que en un primer momento callan por protegerla de alguna manera, por el miedo a la exposición que también supone muchas veces este tipo de violencia, porque muchas veces a la que se juzga es a la víctima en realidad. Y muchas veces las sociedades, más en contextos muy patriarcales, a quien cuestionan y a quien juzgan es a la víctima. Entonces me pareció muy interesante como esa ruptura de un doble silencio. Por un lado el de Liliana, que si hubiese tenido esas herramientas para nombrarlo o para verbalizarlo, o esa red de ayuda, pues hubiese quizás tenido otro final. Y por otro lado el de la autora, que además también cuando habla de que han pasado como 30 años, ¿no? Hasta que consigue abrir esa caja, pues a mí también me trajo a la memoria un poco pues el tema de los abusos infantiles, por ejemplo, y de los delitos, de que los delitos no, o sea, que se pueden perseguir pasados más tiempo, ¿no? Que no prescriben, ¿no? Que no prescriben. Exacto, eso es. Y me recordó mucho eso y creo que tiene que ver con esa parte del no saber nombrar.
Y me parece que eso es lo que está en el libro, lo que está haciendo es poniéndole nombre a como dice ella, al feminicidio y a esa violencia estructural y doble. Y vamos, me parece que eso lo hace muy bien. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho también es como pues esas múltiples visiones de una misma persona y como una misma persona pues es leída de diferentes maneras según los amigos, según la familia, cada uno tiene una visión de Liliana y todas son buenas, o sea, todas son reales y ninguna lo es, ¿no? Ella es ella y punto. Y eso creo que también está muy bien conseguido y que también lucha mucho contra ese juicio y como reducir a la persona, pues eso, a unos estereotipos o a unas etiquetas. Creo que son como las dos cosas que más me han gustado del libro. A mí o sea, no he encontrado mucho, bueno, en el dossier hay noticias y entrevistas y tal, pero ¿cómo habrá sido recibido en el contexto social de México el libro? Tengo curiosidad. No sé si alguna tiene datos, si ha indagado más allá, ¿no? Pero ¿habrá supuesto un pequeño terremoto o habrá pasado desapercibido? Pero al fin y al cabo la autora no vive en México, eso creo que es importante, el hecho de que esté fuera de las fronteras mexicanas, creo, porque o sea, en México también asesinan a escritores y a periodistas que tratan temas sensibles, ¿no? Entonces, no lo sé. Me ¿Ha parece. sido publicado en México? Bueno, lo ha publicado Random House, solo Random House, o sea, quiero decir Penguin. No es que tenga una edición mexicana y luego una edición Penguin Random House. Llega a Ya, ya. Estados Unidos, a México, a Chile, a Argentina, a todas partes. Con Mm. esa misma edición, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero eso, que no sé hasta qué punto ha tenido. Me da la Pero impresión de que habrá pasado un poco desapercibido. Cristina Rivera Garza es una autora bastante conocida en México, importante. Durante un tiempo dirigió la revista de la UNAM, por ejemplo, que es una de las publicaciones así donde escriben más escritores contemporáneos. Entonces, o sea, que no ha escrito sobre temas mexicanos, por ejemplo, Juan Rulfo. Es una autora que presta mucha atención a los temas de su país. Yo creo que obviamente, porque sí, porque su hermana fue asesinada, pero también porque el tema de los feminicidios a ella le preocupa como problemática en su país, ¿no? Entonces, si no sería un libro distinto, no hubiera incluido ese peregrinaje, creo yo, ¿no? Había muchas maneras de hacer este libro. Ella es particular en su... bueno, os invito a que leáis alguno de sus otros libros. Es una escritora rara, ¿no? Cada libro te hace un abordaje distinto del tema, con una narrativa híbrida que va mezclando géneros distintos. Entonces, no sé, creo que le interesa también a ella. En fin. Belén, ¿quieres decir algo más? Sí, no, solamente también a raíz de lo que has comentado de las chicas de Alcácer, que bueno, yo no soy muy entendida en cómo describen estos casos los medios mexicanos y demás, pero sí que creo que ahí a lo mejor quizás sí hay una diferencia y es que el hecho del problema tan generalizado y tan grave que hay allí con este tema, quizás el tratamiento de los medios es más esa, no casi... o sea, esas desapariciones, como tú dices, ¿no? Que casi no se nombra o es algo como pues, una noticia más. Frente a, por ejemplo, el caso de las chicas de Alcácer que sucedió aquí, que es como todo lo contrario, ¿no? Es como el sensacionalismo, es la espectacularización del hecho hasta unos niveles muy grandes, ¿no? Y creo que a lo mejor ahí sí que hay una diferencia en el tratamiento en ese sentido. Es que el caso de las 3 chicas de Alcácer es muy concreto, ¿no? Porque supuso en su momento yo creo que es como el punto de inflexión de cómo empieza a tratarse la violencia en la prensa, ¿no? En los medios de comunicación. No sé si os acordáis, bueno, muchas de nosotros éramos muy pequeñas, pero el asesinato de las 3 chicas de Alcácer cuando iban a
precisamente una fiesta de pueblo, supuso para muchas de nuestras madres como una razón para limitar las libertades en la adolescencia, porque sucedió en los 90 y muchas, bueno, yo es verdad que era, todavía no era adolescente, pero sí que estaba ahí como en la bisagra generacional. Nieves Herrero, la periodista, montó un plato en Alcácer. Llevó a la familia, a todo el pueblo, a que opinara sobre las vidas de estas chicas, ¿no? Se las puso a ella en el foco, básicamente culpabilizándonos, ¿no? de su propia desaparición. A día de hoy ni siquiera se han recuperado del todo sus cuerpos, ¿no? Que eso sí que es algo que sucede mucho en México, por ejemplo. Obviamente no son del todo comparables, pero cuando hablaba antes de que el Estado representa un muro, y también en el tema lo comparaba con las dictaduras, es porque hay muchos feminicidios suceden en mitad de zonas desérticas de México y los cuerpos no llegan a aparecer nunca, ni se buscan. Entonces sí que va mucho más allá, obviamente, de lo que sucede aquí. Pero yo creo que tenemos que aprender a mirarnos, ¿no? También, Rosa. 14 años, sí, sí. Pero bueno, que con Diana, que no hace tanto y sucedió algo parecido, ¿no? Se culpaba también a los padres de que estaban divorciados y se llevaban fatal y que ella odiaba a su madre. Bueno, y sucedió hace 3 años o 4, Y fue con, en Mar- 2000. y con Marta del Castillo, que también, bueno, en toda España, pero en Andalucía, por ejemplo, también era como, y era ella la que, porque estaba con esos chicos, ¿no? Bueno, Porque y se iba todavía ella, no ha aparecido, sí, el cuerpo de sí, Marta sí, no ha exacto. aparecido, ¿no? Pero también se Todavía. la culpó bastante, como esta chica se iba definitivamente con los chicos equivocados, era ella la que había acabado ahí. Pero también se montó otro circo, por cierto, alrededor de Sigue, esa sigue, sí, historia. ese circo sigue. Bueno, hace un mes estaban de juicio todavía, bueno, ¿hasta cuándo, no? En fin, el tema de la violencia de género no va a dejar de estar ahí, ¿no? Y los medios tienen muchísima responsabilidad en el tratamiento, porque al final la sociedad lo que le llega es lo que los medios cuentan. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que tanto las televisiones privadas y públicas como la prensa debería tener un libro, ¿no? Sobre, igual que hay un libro de estilo, un libro para tratar la violencia de género con perspectiva de género, porque es que si no, se sigue reproduciendo. Y se sigue reproduciendo no solo el tratamiento, sino la propia violencia, ¿no? Porque los medios contribuyen también. O sea, con lo de las violaciones grupales, el caso de La Manada fue como un efecto, produjo un efecto llamada, ¿no? Y bueno, en fin, es muy fuerte todo esto. Irene, Fuensanta, ¿qué tal? Hoy os falta una del trío. Sí, está de guardia, está trabajando un día, pero bueno, le ha dado mucha pena no estar. Hoy me empiezo yo, como la pequeña de las tres. A mí me ha flipado el libro, me enganchó desde el principio. Sí que ella, mi madre había empezado a leérselo antes y me dijo, al principio, como habéis dicho alguna, no me llega a enganchar y creo que como yo lo sabía, dije, yo voy, da igual. Y me lo leí en un día. Me removió muchísimo. Era un fin de semana que tenía libre, que es raro que los tenga libre. Y luego estuve una bronca con mi pareja de la hostia. Bueno, porque tenemos un momento ahora interesante y porque yo tengo mucho, miro pues, la perspectiva, con perspectiva de género y ya me machaco mucho yo con la ideología, ¿no? Y con lo que hago yo en mi día a día, pero ahí ya una cosa que fue, no sé, falta de respeto fue como, oh, he estado muy en conexión con cómo lo estructural se manifiesta en mi vida en el día a día. Me pasó que también al día siguiente iba por la calle y unos obreros me empezaban a decir guapa, ¿no? Por lo típico de halagos, y la lié pardísima, me puse a gritarle y seguía andando y otro hombre siguió conmigo y él quería convencerme de que no estaba tan mal, que eso casi
que me enfadó más aún, ¿no? No ya el hecho de los otros. Y yo acabé medio llorando y diciendo, es que no entiendes que esta violencia estructural es la que al final mata a mujeres, los feminicidios, ahí echa polvo. Pero bueno, me ha gustado simplemente dar voz, ¿no? Que también este libro pues, va muy de eso, de dar voz a esto que ocurre, como decía al principio Carmen, tanto, y de lo que me ha encantado cómo lo cuenta, me parece muy diferente a otros tipos de narrativas, ¿no? Y cómo la va sacando desde la vivencia de sus amigos, los padres, me encanta también los padres cómo lo cuentan, sus propias cartas, y cómo va elaborando con ese trabajo documental brutal, me flipó, porque vi todo lo poliédrico de ella, ¿no? Con sus luces, sus sombras. Me pasó que también me dio mucha resonancia de mí misma, ¿no? Y de yo también cómo he estado tan cerca de relaciones de abuso tantas veces y cómo me podría haber pasado. O sea, a mí y a tantas amigas que también conozco que han estado ahí, incluso ya en casos de violencia física y psicológica, ¿no? Y justo este punto que habéis hablado varias, ¿no? De que yo también tengo el prejuicio de una víctima y lo tengo, y quiero mirarlo y decirlo una y otra vez a ver si se disuelve, que una víctima de la que abusan pues mira para abajo, ¿no? Como que es suave, como que no es una persona como poco persona, así, ¿no? Y esta tía era una pedazo de tía, ¿no? Como que una fuerza motora del mundo que se ve muy claro en su relación con donde está intelectualmente súper desarrollada, ¿no? Empoderada, y acaba así, ¿no? Entonces me tocó, me dio una opción, pero a la vez me empoderó mucho, no sé, ha sido muy importante para mí. Y luego también me encantó el final, me gusta mucho cómo cuenta de una forma no directa, pero que está ahí el proceso de duelo de la hermana, como tiene que estar bloqueado por el dolor tan enorme que es la culpa es tan enorme en estos casos, ¿no? De la familia, de los amigos, de los que estaban allí y no se han enterado y no han hecho nada. Como cuenta que eso hace que se encapsulara en las cajas tanto tiempo hasta que pudo, también porque el contexto lo permitía, ¿no? Yo creo que en eso, mira, ahora que ha salido es un momento en el que va a poder llegar a más seguramente que antes, que no existía ni la palabra feminicidio, ¿no? Como que al final ese encapsulamiento ha servido para que aparezca y que quizá ahora hagan una película, ¿no? Y llegue a más gente y pueda ir cambiando. Y también me pasaba que hice un trabajo hace un par de años, yo soy socióloga y también bailarina, hice un trabajo de una pequeña composición junto con una exposición de fotos, y también un par de, tres personas, 2 académicos y una persona que había venido aquí de refugiada de Colombia, que bueno, para que desde diferentes perspectivas del arte, de la parte intelectual también, se hablara de la violencia de género en el marco del conflicto colombiano. Y fue brutal porque para mí se juntaron pues campos muy importantes, ¿no? El de la expresión artística, la parte intelectual, y también una cosa que en el estudio, ¿no? al hacer la creación me gustó mucho fue como en la parte primera que habla de lo judicial, pues es muy importante traer también eso, ¿no? Siempre están todos los contextos judicial, educativo, ¿no? En todas las cosas intrapersonal y demás, pero en concreto en lo de ser víctima, cuando son procesos judiciales, ¿qué ocurre? Que sus procesos de duelo no pueden seguir adelante porque necesitan de seguir identificándose con ser víctimas para seguir el proceso judicial, que muchas veces son larguísimos y que no llegan ni a resolverse, ¿no? Y cómo esos 2 procesos se quedan ahí también encapsulados. Leí bastante literatura sobre eso y alguna tesis doctoral, y me gustó mucho, ¿no? Que no había caído yo en eso. Entonces creo que también está bien que traiga ella pues, su parte de vivencia con la parte judicial. Y nada, va, súper removida. Bueno, voy a ser breve para no abusar de este tiempo, ya que somos 2. Pero bueno, para mí también es un libro raro, también una manera de escribir rara. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, todas. Pero solo quiero señalar 3 cosas.
que, por ejemplo, en la parte del principio, lo tedioso que es el recorrer, o sea, me parece descriptivo de la situación de una manera recreativa impecable por parte de la autora, porque nos hace llegar a múltiples registros sin darnos cuenta. En el principio me parece que esa parte burocrática, lenta, tediosa, espesa, de que la violencia estructural está concebida desde el entorno privado, no ha llegado a dar el paso a lo público, que es una clave importantísima, que lo junto con lo que estáis diciendo de los medios de comunicación, el que cambie el concepto a nivel cultural. Esa parte la describe así porque así de pesada es cuando nos encontramos con un contexto en el que sigue siendo cosa del mundo privado, intrafamiliar, intrapersonal, y no sale a la esfera pública desde un denominador común. Esa es una parte que me parece impecable. Luego, por otro lado, también el perfil de la víctima, que abre, romper la imagen y nos acerca mucho a la víctima como personaje polarizado, que vive con el oso, bajo la amenaza del oso, pero que es un personaje polar, con una vivencia, con una experiencia, como somos, con una capacidad creativa, con un mundo exterior, que me encanta que lo puedan contar literal los amigos, los familiares, etc. Y luego dentro también tiene su parte oscura, sumisa, que la mantiene ahí. Me ha recordado mucho también a las víctimas de violencia intrafamiliar, las víctimas de abuso de incesto, que se callan esta parte y son personas magníficas y espectaculares que llevan ese lugar oculto a veces toda su vida sin poder desvelar. Me ha recordado mucho ese perfil y me parece importante. Y otra también, el tiempo entre que un evento shock de este calibre necesitamos para poder afrontarlo públicamente por la culpa y la vergüenza que lleva detrás. Lo callamos, ¿no? Entonces, cuando seamos muy comprensivos, cuando alguien, o sea, que son 30 años, nada, son 30 años para poder desvelar de una manera algo clara y algo coherente, nada, que no exijamos que los tiempos sean lo de otro tipo de proceso que sea menos tabú o menos marginal y que nos pueda hacer ser más comprensivas con eso, ¿no? No sé, me apetece. Y luego compartir una anécdota que a mí me ayudó mucho hace 40 años, también siempre traemos alguna anécdota familiar, que en Holanda, sobre la importancia de lo que puede oprimir y apoyar en este sentido la cultura envolvente, que todavía en España lo tenemos bien jodido, con los cuerpos de seguridad del Estado, con la judicatura, muy jodido, ahí hay miles. O sea, tenemos que ser muy comprensivos cuando denuncia, hay que ayudar mucho, hay que mirar mucho qué entorno tiene de apoyo la persona, porque el oso está ahí y está a veces en la comisaría, no solo está en casa. Pero bueno, voy a contar una anécdota de lo cultural que me enseñó mucho a mí. Fue un verano que fui con mis hijas, eran pequeñas, tenían 3 años hablando, pasamos ahí la vacación todo el verano. Y ellas pues de vez en cuando, y bueno, eran niñas normales, tal, y tenían un punto de pelea y de fricción y de llanto, a veces un poco estridente. Y recuerdo estar, a veces tenían su pelea exaltada. Me acuerdo una vez estando en un paseo, sentada con ellas dos, y entraron en ese bucle de gritos y de llanto y de así. Y vinieron de diferentes lugares, diferentes personas, a acercarse, muy amables, a ver qué estaba pasando, qué es lo que ocurría, qué le pasaba a las niñas. O sea, vinieron en una actitud amable de vigilancia. Yo aprendí un montón en aquella experiencia. Después yo he vivido mucho con niños. Ahora mismo ya no se puede pegar a un niño, pero gritar sí. Y el miedo a acercarnos a alguien a decir qué es lo que ocurre. Eso es lo que quiero decir cuando es importante pasar de la estructura familiar a lo público y formar parte de eso y participar en eso. No sé si me he explicado con lo del ejemplo de las niñas, pero para mí fue una gran lección que me ha servido mucho después a lo largo de la vida. Y muchas gracias por estos debates y por esto que me encanta. Sí, Fuensanta, imagino que te refieres a la responsabilidad, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene dentro de la sociedad para vigilar y para hacernos cargo también de estas violencias, ¿no? Sí. Porque al final la víctima está muy sola en realidad, ¿no? Y no tendría por qué estarlo. Sí. Pero eso ya sí que me parece un paso, ¿no? Hace poco
quizás haga menos de un mes, no sé si lo habéis seguido, el caso de un marqués que ha asesinado a su mujer. Sí. La mujer fue lo iba a dejar, ¿no? Y fue a recoger sus cosas con una amiga y el oso, ¿no? Las mató a las dos. O sea, quiero decir que también la persona que, en este caso obviamente era una persona mucho más cercana, ¿no? Una amiga que acompañaba, pero es que es fuerte todo esto. O sea, hay un riesgo muy real, ¿no? Y lo que comentabas, Irene, antes de reconocerte, bueno, no sé cuántas de nosotras hemos estado en relaciones de abuso y de violencia, ¿no? Con chicos normales también, porque bueno, parece que solo las víctimas son normales y que los chicos son asesinos, pero los chicos son normales también, ¿no? De hecho, son incluso, puede que a veces de cara a los demás mejores que nosotras, mucho mejores que nosotras. Y este comentario, ya, bueno, explicando mi separación reciente, aunque ya hace 7 meses, que es fuerte, no es tan reciente, alguna amiga con la que hace mucho que no hablo, ¿no? Y este comentario de, con lo que tú eres, como tú eres, ¿no? ¿Cómo has podido pasar por ahí? Y es un comentario que personalmente me jode un montón, ¿no? Porque cómo nos educan, ¿no? ¿Qué herramientas disponemos para reconocer la violencia y el abuso? No tenemos, ¿no? Empezamos ahora a tenerlas, bueno, algunas. Como decíamos el otro día que hablamos de los diferentes niveles en los que estamos en el feminismo, ¿no? Algunas ya llevamos algunos años y aún así es difícil reconocerlas. Hay Eso otras es lo que mujeres. yo comentaba del ¿Ele? código compartido, o sea, no hay tenemos que crear todo un constructo de conceptos, pero esto queda así como muy difícil o como muy técnico, como muy académico, pero es que si no hay un código compartido, cuando yo diga miedo porque me siento en una situación de abuso o diga peligro, está tan tamizado ese concepto, está tan cotidianizado que si no se le dota de un contenido concreto, pues nunca va a tener esa trascendencia. O sea, lo que decía Fuensanta creo está muy bien, o sea, en la responsabilidad del grupo, lo común, el cuidarnos, el poner en valor eso, que sí, un gesto, o sea, estar atentos a esos códigos que me dan a entender que hay una situación de cierto riesgo que está pasando alguien como yo. O sea, porque es verdad todo lo que estáis diciendo, o sea, nadie está exento de sufrir una situación en primera persona o en el círculo más cercano. Pues La es muy cosa es que nada. hablamos de herramientas y no hablamos de recursos, porque para Bueno, claro, sí, es verdad. salir de una relación de violencia, de abuso, aunque no sea reconocida por nuestro entorno, es muy difícil. Claro, claro, es imposible, o sea. Y como mujer, bueno, hablamos en general, pero en realidad podríamos hablar en femenino, ¿no? Creo que deberíamos hablar en femenino porque las que sufren las relaciones de violencia y las que son asesinadas son mujeres, ¿no? Es que Entonces, ese concepto de cuidado todavía no lo hemos hecho público. La intervención de Fuensanta era como muy interesante porque tenía la trascendencia. O sea, los cuidados los seguimos considerando en lo íntimo. No sé si soy Fuensanta o Irene, pero bueno, a tu madre me refiero. pensando. O sea, siempre en la amiga, o sea, en el entorno, el cuidado no tiene que haber un cuidado común, institucionalizado, visible, donde la persona en situación de riesgo, donde la mujer pueda acudir. Es que si no, si voy a depender de que mi amiga me acompañe y la gente que no tiene red, ahora mismo esa familia extensa que antes nos cuidaba a todos, esa calle comunitaria se está desapareciendo. O sea, Pero es que en esa familia extensa, como tú hablas, Ele, es la misma que te cuestionaba la separación. Sí, claro. Y que te hacía presión para que aguantaras. Cuidado. Claro, Y que algo habrás hecho. Y es que tú eres muy especial, es que tú eres difícil. Es que tú quieres tenerlo todo. Son Joder. muchos años de patriarcado institucionalizado,
donde realmente sí, eso es mucho. Pero me refería con los recursos a tener una red de vivienda, de ayudas sociales en las que Sí, las víctimas de violencia, víctimas de violencia, es que luego ya están los diferentes niveles de violencia, ¿no? La violencia emocional y psicológica puede hacer tanto daño como la física y ni siquiera se ve y es súper difícil de reconocer a dónde acuden esas mujeres, a dónde acudimos. Y cuando hay hijos, o sea, es un tema realmente complejo, ¿no? Entonces, bueno, creo que empezamos a hablarlo ahora y, en fin, ojalá que alguna de nosotras en diferentes ámbitos laborales podamos ir avanzando en eso, aunque sea de manera pequeña. Gracias, chicas. Gracias, Fuensanta Irene. Recuerdos a Lucía, que estoy esperando su texto, por cierto, sobre el cáncer. Pensaba que te había enviado ya, le voy a meter presión luego. No lo ha enviado. Entonces está el de otra compañera, Belén, esperando para publicarse, porque quería publicarlo juntos, ¿no? Se lo voy a decir porque... No pasa nada, ya está. Yo creo que tiene más miedo que hambre, porque lo tenía a medio, pero siente presión, pero bueno. Claro. Es que escribir es una mierda, o sea que no pasa nada. Con respecto a lo que estabas diciendo, aunque, o sea, no es que no voy a hablar del libro, que puedo haber levantado la mano, pero sobre lo que dice Geri y lo que has hecho tú, Carmen, recuerdo que en la primera sesión ya hablamos de esto y yo es que sigo con eso también, la idea recurrente de que el cuidado no se valora, no se paga solo si lo contratas. O sea, que una persona venga a cuidar a tu hijo para que tú trabajes, eso está valorado, pero que tú decidas quedarte tú a cuidar a tu hijo no está valorado. Entonces, como no se valora el cuidado tan amoroso como ese, o sea, si no se valora es que el cuidado de la vecina, ¿cómo vamos a valorarlo? Como sociedad, hablo, ya, ahí está todo, está el Estado, está todo, pero es que es un cambio de mentalidad profundo y no sé cómo se puede conseguir, porque ahora el feminismo tiene mucha fuerza, pero también tiene muchos detractores. Y creo que a lo mejor es una batalla que el feminismo no supo históricamente pelear, que es el cuidado, porque las primeras feministas nos vendían que tenemos que, en la época de mi madre y demás, que hay que salir, hay que ir a trabajar, y entonces también estamos nosotras menospreciando el cuidado. Ahora ya hay muchas feministas que dicen, no, pero es que yo quiero elegir cuidar a mi hijo, precisamente, o sea, lo que quiero es elegir. Es lo importante. Obviamente o sea, porque es una elección libre, ¿eh? Entonces, a lo que voy un poco, o sea, es una reflexión así un poco burda, pero que si no valoramos el cuidado como algo casi institucional, en el entorno familiar, en el entorno cercano, ¿cómo vamos a valorarlo en la chica de ahí enfrente? No sé si me estoy explicando muy bien o no sé. O sea, para mí es muy importante eso, valorar el cuidado y creo que como feministas tenemos que hacerlo. Valorar el cuidado al final sería ponerle un precio, básicamente. Sí, porque si tú quieres quedarte a cuidar a tu hijo y tienes una pareja, eso te coloca en un lugar de vulnerabilidad. Sí, claro, es que a lo mejor hay que ponerle un precio, separarte claro. e irte, no vas a poder hacerlo. Sí. O no en unas buenas condiciones y eso te va a situar en una situación de violencia al final. Entonces, ponerlo en valor significa ponerle un precio. Quizás hay que pelear. ¿Cuánto dinero le costaría al Estado remunerar los cuidados? Es que a lo mejor es una pelea que hay que empezar a pelear. Lo dice Silvia, violencia económica, exactamente, es que es violencia económica. El lugar de las mujeres muchas veces es un lugar de violencia económica. Sí. Yo personalmente lo he vivido, ¿no? 3 años dedicadas a mi hijo en una relación, una mierda igualitaria, ¿no? Bueno, en fin. Y te vas y no tienes nada. Yo no tenía ni casa. Con todo lo que soy. Entonces, en estos meses me he puesto mucho en el lugar de mujeres en situaciones mucho más vulnerables o sin estudio, ¿no? Con trabajos mucho más precarios todavía, ¿no? Y explotadas. El Estado obviamente tiene que estar ahí para esto. Pero claro, pensad que nos encaminamos hacia unas nuevas elecciones, o sea, que igual en un año estamos en una situación mucho más vulnerable todavía.
y podemos incluso llegar a hablar de violencia, o sea, el concepto de violencia de género de un día para otro desaparece y volvemos al concepto de violencia intrafamiliar, como está sucediendo en Castilla-La Mancha, ¿no? Como ha sucedido en Estados Unidos con el aborto. Lo relaciono porque al final los derechos de las mujeres no están asegurados. Los derechos humanos no están asegurados y los de las mujeres menos. Entonces al final es muy complejo. Elena. Hasta la próxima. Le voy a dar la palabra a ver Silvia, Lorena, luego va Olga, ¿vale? Y luego Rocío y Patricia. ¿Vale? Vale. Silvia. Vale, voy a ser muy breve porque las cosas que iba a decir ya las habéis nombrado, que yo había resaltado el tema del oso. Para mí es el párrafo del libro que más me ha impactado, con lo cual no la voy a repetir. Y luego sí que me dio un poco de pena o no sé, me impactó cuando al final dedica un capítulo a sus padres, a la descripción que hace de Liliana, y yo lo siento, pero lo sentí mucho por Cristina, porque realmente la compara con ella y la deja en mal lugar, ¿no? Entonces ahí me dolió un poco, tengo que decir que las frases de sus padres me dolieron, pero ya no quería meter, o sea, todo lo demás ya lo habéis dicho. La verdad es que sí que el tema de Alcácer, que lo habéis nombrado, creo que fue un acontecimiento que marcó la libertad y la libertad principalmente sexual de varias generaciones, particularmente la mía, pero creo que fueron varias generaciones las que quedamos ahí marcadas, y el sensacionalismo que causó pues fue más allá de las cámaras y así. O sea, yo creo que cambió el comportamiento literal de las generaciones que estábamos en ese momento viviendo la adolescencia. Y ya no quiero interceder más. Por eso lo decía, lo nombró porque creo que en la historia de la violencia en España, de la violencia hacia las mujeres, es un caso que debería estudiarse. Por un lado, estudiarse en las facultades de Derecho, de Sociología, pero estudiarse también en las facultades de Periodismo. ¿No? Es que al final los medios de comunicación construyen también la realidad. Al final y al principio. Y luego otra cosa que estábamos hablando de, bueno, no sé si lo de que iba a hacer película o no, ¿es como un deseo o es cierto que se va a hacer película del libro? No, eso es Un deseo. Vale. compañeras que han dicho que lo veían muy cinematográfico. No creo, ¿vale? O sea, igual mi instinto me falla, pero no veo ni a Cristina Rivera Garza ni en la novela, ni siquiera ha tenido mucha, bueno, buscando los artículos y tal para el dossier tampoco había mucho, ¿eh? Bueno, en el dossier ponía, o sea, leí que lo iban a traducir ahora al inglés en el 2023. Bueno, ¿Puede ser? sí, se puede hacer una serie de Netflix en plan Bueno, True no Detective, sé. ¿no? Pero sí, que a Netflix le encanta esto. lo que sí que del dossier comentaba, no sé si, porque lo he leído muy rápido, comentaba que aparentemente el asesino murió el año pasado o recientemente, y para ella fue como una decepción, ¿no? Como que no he podido llegar a encontrarlo, pero al mismo tiempo como que al final el objetivo no era realmente encontrar al asesino per se, sino visibilizar, ¿no? el hecho del feminicidio de su hermana, y que ayude eso pues a visibilizar lo que está pasando principalmente en México, pero generalmente en la sociedad. Y esa reflexión, la verdad es que pues es muy madura y la admiro muchísimo. Tiene que ser duro, ¿no? Que al final el asesino de tu hermana se muera y ya está, sin que se haya hecho justicia, ¿no? Sí, porque la primera reacción de ella fue, pues de haberlo sabido, o sea, no de haberlo sabido, pero debería haber empezado antes a iniciar todo el proceso de búsqueda, etcétera, ¿no? Pero bueno, el duelo lleva su tiempo y bueno, no tenía por qué
autoflagelarse, ¿no? En ese sentido. Pero esa reflexión que hace, la verdad es que a mí me quitó el sombrero, vamos. Es que el lugar, el lugar que ella ocupa también en toda esta historia, ¿no? Es un lugar tremendamente difícil. Porque cuántas veces no se habrá preguntado, ¿podría haber hecho algo, no? ¿Dónde estaba yo en ese momento? ¿Por qué no lo vi? Entonces, no sé. Me apetecía eso, poner este libro para que nos hiciéramos esas preguntas. Porque con otros libros no es tan fácil ponerse y colocarse en tantos lugares distintos. Gracias, Silvia. Lorena. Hola, pues me están gustando mucho vuestras reflexiones. Resulta que muy recientemente se ha publicado un artículo en el New Yorker sobre esta escritora. Entonces, quería compartir algunas conclusiones que he sacado de este artículo. Tú decías, Carmen, hablabas de que las mujeres no eran solo sus cuerpos, pero creo que en la obra de Cristina el cuerpo es algo positivo, ¿no? Y tiene un valor político, el cuerpo femenino. Entonces, de esto habla el artículo bastante que he estado leyendo en esta revista de Nueva York. Y entonces, pues vemos como el cuerpo femenino aparece contrastado un poco con el poder del Estado, ¿no? Se enfrentan y las mujeres no, digamos que el deseo femenino es como una amenaza, parece, en esta sociedad pues que es patriarcal por defecto, que entonces coincide el comienzo de la obra de Rivera Garza con el aumento de los feminicidios en México desde los años 80 y desde el asesinato de Liliana hasta nuestros días. Y como dices, en España ha habido casos mediáticos recientes y parece que el fenómeno cada vez va en mayor aumento, ¿no? Y que un poco se retroalimenta por los medios, como estamos comentando todas. Entonces, ¿cuál es el problema? Parece que en las sociedades con políticas neoliberales, como estamos diciendo, hay una mayor desprotección social que afecta a las mujeres. Siempre, como decía una de vosotras, están los cuidados, ¿no? Y está toda esa desprotección social que acaba afectando también a las mujeres. He leído en este artículo que la tesis doctoral de Cristina investigó sobre las narrativas de la locura en los sanatorios psiquiátricos de México durante el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces ya aparece este tema de el deseo. Muchas de estas mujeres internas eran mestizas. Entonces aparece el tema de cómo la institución médica trataba a estas mujeres y reprimía el deseo, ¿no? Y esto lo vemos luego también llevado de alguna manera a la historia de su hermana. Yo me acuerdo mucho, me llamó mucho la atención cuando Liliana hablaba de su relación con el que se convirtió en su asesino, y ella decía que ella se veía como resultado de la sociedad más posmoderna y él era idealista, ¿no? Entonces está ahí el amor romántico y una visión diferente, más moderna quizás, de lo que es la libertad. Y bueno, eso es todo. Me ha interesado mucho el comentario que ha hecho una compañera sobre el laberinto de la soledad y esa visión de la mujer mexicana como un ser pasivo, pero
bueno, lo que Cristina trata de hacer un poco es a través de, no solo de este libro, sino de todo su trabajo, quizás es visibilizar estos cuerpos y sus lenguajes, cómo se enfrentan al poder del Estado y cómo nos podemos explicar que el Estado no haga nada para proteger a las mujeres, ¿no? Y que cada vez estas problemáticas sean más graves. Esto está sucediendo, entonces, pues es un tema de mucha actualidad. Y eso es todo. Vale, perdón, Lorena, es que Vale. que me estoy asando, no sé si me veis más roja. Un momento que voy a coger un abanico. Vale. Ya. Vale. El artículo es muy reciente, ¿no, Lorena? Sí, es del 4 de julio. Eso. Porque si no lo habría incluido en el dossier. Sí. Bueno, obviamente yo creo que para el Estado el cuerpo de la mujer es un territorio político, ¿no? Obviamente se legisla en torno a ese cuerpo como si fuera algo público. Lo que no estoy de acuerdo es con lo que has dicho en los países con políticas neoliberales. La mujer está más desprotegida porque pienso, por ejemplo, en la India. Bueno, sí, ya. ¿No? En concreto en la India y muero, ¿no? De cómo es la situación en cualquier parte. Dentro del contexto de los países occidentales, claro. ¿No? No ya hablemos de otras realidades políticas, donde sin duda el problema ya tiene otro tipo de gravedad también, ¿no? La cosa es que sí que me gustaría ver que viéramos, ¿no? El cuerpo de las mujeres como un cuerpo colectivo, más allá de Occidente, de Oriente o de países donde hay menos derechos, ¿no? Porque al final es que nos afecta. Todos, ¿no? O sea, es como si como feministas tenemos que hacer esto de manera transversal. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el año que viene va a tocar leer algo más allá de los... Es que, o sea, es difícil porque no se traduce, muchas obras no se traducen, no se publica, ¿no? Más allá de las fronteras de los países. Obviamente, tampoco las escritoras tienen que estar fuera de las fronteras de su país a veces para publicar determinados textos. Entonces, es difícil encontrar textos así, de otros contextos. Pero sí que es un tema que tenemos que tratar, ¿no? ¿Quieres comentar algo más, Lorena? No, nada más. Me estoy asando un nivel de que tienen que hacer 35 grados aquí por lo menos. Gracias, Lorena, por la aportación. Si te apetece, puedes poner por aquí el enlace al artículo por si las compañeras lo quieren leer y por Telegram también para las que no estén en la sesión de hoy, si te parece. Gracias. Olga, ahí te veo. Vale, hola, a ver si Sete, que es el gato que tengo que ha aparecido, me deja. A ver, yo tenía muchísimas ganas de leer el libro, no me acordaba que estaba en la lista, porque ya había oído hace unos meses el programa de Carne Cruda, soy oyente de Carne Cruda habitual, y cuando lo oí tenía muchísimas ganas. Entonces verlo, saber de un mes a otro, porque yo voy un poco así de un mes a otro, no soy como... Un momento, Olga, un segundo, sí. Olga, perdona. Patricia, te tienes que ir, no puedes. Espérate que hable Olga y luego te doy la palabra, ¿vale? Para que no te quedes sin intervenir. O si quiere hablar Patricia. Estaba Olga. Ah, vale. No, tranquilo. Espero que quería hablar un poco. Bueno, que tenía muchísimas ganas de leer el libro y me dio mucha alegría cuando vi que me tocaba el libro, ¿no? Me enganchó desde el primer momento, aunque la primera parte, como habéis comentado alguna, sí que me generó como un poco de angustia, pero una angustia, o sea, yo me sentía como vivía lo que ella estaba viviendo, ¿no? O sea, me metía mucho en lo que la autora estaba viviendo, de todo ese proceso tan difícil de poder encontrar
alguna señal de cómo iba el proceso de su hermana, ¿no? De lo que estabas hablando antes, quería recomendaros una película que vi en el otoño pasado en el Festival de Iberoamericano aquí de Huelva, que se llama La Civil. No sé si la conocéis. Es una película que no es mexicana solo, es de México, Rumanía y Bélgica. Y habla un poco de... Es una madre, en este caso, una madre a la que le desaparece su hija, es en el norte de México, y cómo ella intenta tener toda la información para encontrarla, ¿no? Entonces, ejemplifica muy bien eso que has dicho, Carmen, de lo difícil que es en México que se resuelvan los feminicidios. Luego, a ver si soy capaz de no decir lo mismo que habéis dicho. Yo me he sentido muy identificada por generación. Liliana murió con 20 años, yo en los 90 tenía 23. Entonces me he sentido súper identificada y además creo que, como efectivamente dice Cristina, yo porque no me encontré a un asesino, pero me podría haber pasado perfectamente lo mismo, ¿no? De hecho, bueno, si analizo un poco las relaciones que tuve en ese momento, no todas fueron relaciones sanas, ninguna llegó a ese extremo, pero no fueron relaciones sanas. Y me quedo también con el tema de la libertad. Hace muy poquito estuve en una jornada de violencia, que estuvo también Rocío, que está por aquí, y había una profesora de la Universidad Complutense, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hablaba del papel de los medios de comunicación en el tema de las violencias, lo enfocaba a las violencias sexuales y hablaba de la libertad, ¿no? de cómo el relato que se cuenta de todos estos acontecimientos que muchos habéis hablado, ¿no? De todos estos asesinatos, el relato que se cuenta, que en mi opinión está enfocado a darnos miedo, ¿no? Todo lo que habéis hablado de las niñas de Alcácer, yo era un poquito más mayor, pero efectivamente, ¿no? A meternos miedo porque el espacio público no es nuestro espacio, ¿no? Y no debemos estar ahí porque ahí hay muchas violencias que nos acechan, ¿no? Entonces, esa parte de la libertad, que además también lo dice Cristina, ¿no? Cuando Liliana empezó a ser libre en la universidad, que tenía una vida muy llena, muy plena, viene este oso, yo lo llamaría de otra manera, pero bueno, y la asesina, ¿no? Porque no quiere que ella se libre. Otra referencia, además de lo que habéis puesto por ahí de Carmen Ruiz de Puyo, supongo que conocéis a Pamela Valenciano y su monólogo. Quien no la conozca y quien no la haya visto, que lo vea el vídeo, y las que estáis en Madrid, si podéis ir al Teatro del Barrio a ver a Pamela Valenciano, de verdad os lo recomiendo. Pamela Valenciano vivió una relación muy parecida a esta, desde muy jovencita empieza con un novio y cuando ella sale a la universidad, ahí también se endurece mucho más la violencia, y ella también lo cuenta, ella estuvo a punto de morir y no murió porque en el último momento, pero también lo cuenta, ¿no? Y ya para terminar, me quedo con una parte del capítulo donde hablan los padres, que el padre dice, no me pregunte, le dice a la hermana, no me preguntes cómo fue, algo así, ¿no? Cómo fue que cuando llegamos del viaje ya estaba enterrada, ¿no? Para mí eso me produjo un dolor súper fuerte, porque además, bueno, yo perdí a mi madre hace 20 años, yo tenía 30 años, y para mí el tema de que estén metida en un hoyo, yo no voy al cementerio, fui aquel día y no soy incapaz de ir al cementerio, no puedo con esa sensación, ¿no? Y entonces eso me produjo un... Joder, que le han matado a su hija, que estaban de viaje y cuando llegan ya ni siquiera se han podido despedir, ¿no? Entonces eso me ha parecido súper doloroso. La madre no lo dice, pero tuvo que ser igual para la madre, ¿no? Y como además la hermana, que era muy joven, tuvo que llevar todo ese proceso de ir a ver a la hermana, enterrarla. Entonces, bueno, esa parte me ha parecido muy, muy dolorosa, pero en general el libro me ha apasionado, me ha gustado muchísimo. Es el único que he podido leerme el dossier, que he visto los vídeos, o sea que este mes ha sido para mí, también es verdad que... La experiencia completa, ¿no? Pero me ha encantado, de verdad, me ha encantado. Gracias, Olga, y gracias por todas las referencias. Si te parece, ahora las ponéis por el chat, ¿vale? Y para que las compis que no las conozcan, pues las visiten, aunque creo que a Pamela Valenciano, por suerte, es una referencia que muchas de nosotras ya conocemos y es una suerte. Gracias, Olga. Patricia, ahora sí, y ya te dejamos irte. Sí, gracias Rocío por dejarme pasar delante. Yo también quiero que pongas la referencia del libro que has dicho de la violación. No me acuerdo cómo, es que me he perdido el título. ¿El que yo he dicho al principio? Sí. Vale, sí.
Joanna Connors, te encontraré. Eso, vale, gracias. Bueno, es que no sé qué más añadir, la verdad. Habéis dicho muchas cosas súper interesantes, importantes. Yo me quedaba mucho con que es un libro que por un lado me ha hecho sonreír y me ha hecho identificarme también con Liliana y con la relación que tiene con las amistades, con la hermana, con la familia, con cómo cuida. Me cuesta verle la parte oscura. La verdad es que a mí Liliana me enamoraba y de hecho era una de las cosas que quería decir, ¿no? Como que está toda esta parte bonita de ella y que es la que me parece que es tan importante que la hermana, que Cristina haya podido rescatar, ¿no? Que sí que es una alegoría a la vida de su hermana y no solo eso, sino también algo que a mí me ha hecho pensar mucho porque hoy no está conmigo Patricia Ortega, que es como mi otra yo, que también venimos siempre juntas, porque no se ha podido conectar, pero bueno, hemos estado hablando del libro y bueno, como imagino con todas las que podemos, con amistades que esta de la violencia estructural que hay en el patriarcado, de la violencia de género, que todas vamos conociendo, o yo misma, igual que decía alguna compañera, hemos sido como víctimas de alguna relación en la que ha habido algún tipo de violencia y conocemos a alguien. Hablando de esta novela con mi amiga, ella es de un pueblo de Alcaudete, y me contó una cosa que nunca me había contado, y hace mucho que somos amigas y pensaba que yo sabía todo lo que le había pasado, y es que que cuando ella era adolescente, cuando tenía 16 años me parece, un chico de su pueblo asesinó a su novia, que tenían 18 y 19 años los dos. Luego buscamos la noticia juntas y la releímos de cómo había sido también para ella, porque ella era amiga de la hermana de la chica, y que además una amiga suya era ex del asesino, y que esta amiga suya le contó que sus padres le habían prohibido verse con este chico porque le veían que tenía malas pintas, ¿no? Y como todo el pueblo vivió todo lo que pasó con culpa de no haberse dado cuenta, de no haber insistido, de no haberla cuidado, incluso ella, ¿no? Y su amiga también, y la hermana también. Y que esto fue como muy fuerte y me sorprendió tanto que y me contó como toda la historia de cómo había sido, que no me lo hubiese contado, y además como todavía tenemos presentes todas las noticias de este año, en lo que llevamos de año, todos los feminicidios que está habiendo, y que los vivimos de una forma tan, porque si conectásemos como hemos conectado con Liliana, con cada una de las chicas o mujeres que han sido asesinadas este año o años venideros, bueno, los que vendrán y los que vinieron, yo creo que no podríamos, es que no podríamos. No sé, esto es lo que me ha hecho pensar. Por eso decía, o sea, como que antes, nos despersonalizamos, te disocias, lees la noticia y te disocias de que ha pasado eso. Dices, mira, son tantas ya este año. Claro, por eso es importante cambiar ese tratamiento, ¿no? Sí, y darles sí. a cada una de ellas un lugar y contar su vida, pero también hablar del asesino y decir su nombre, ¿no? Sí, sí. Porque esa es otra. El asesino siempre es un presunto hasta que hay un juicio, que a veces tarda años, y nunca se sabe a veces ni su nombre, ni su rostro, ni nada. Entonces, no sé, yo creo que esto también es, como decíamos, no es un trabajo colectivo. Sí. Yo Bueno, creo que lo habéis hecho. El libro me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho el estilo y aunque es desgarrador, sobre todo al final, es muy fuerte cómo habla, cómo la hermana habla me gusta mucho cómo se despersonaliza ella para hablar de todo lo que le fue pasando en esos días, ¿no? Como habla como en alguien o hay que, ¿no? Y no puede ni siquiera hablar de ella misma. Y luego la parte de las amistades y de cómo el capítulo de la natilla me lo leí 3 veces. Me encantó. No paraba de reírme de la imagen de ella metiéndole el dedo en la natilla y la sonriéndose y cómo hablan de la libertad
y de construir juntas, bueno, no sé, esta parte, o sea, como las dos partes, lo desgarrador y a la vez la ternura, la alegría, las amistades. Yo creo que en ese sentido es un libro poco morboso, ¿no? Elena, que ya se ha ido, ¿no? Comentaba que solo se nombraba una vez, que fue violada después de asesinada, pero porque el foco del libro no es ese, ¿no? No es contar solo la violencia. La violencia fue algo que acabó con la vida de su hermana, pero no fue la vida de su hermana. La vida de su hermana estuvo en la luz, ¿no? Entonces yo creo que Rivera Garza intenta construir un relato en torno a la luz. Y la luz que fue para las vidas de sus padres, para la vida de sus compañeros, para su propia vida, lo que supuso tener a alguien como Liliana al lado y crecer juntas, porque tampoco se llevaban tantos años, ¿no? Pues igualmente lo que habéis hecho las dos Patricias me parece bastante potente, ¿no? Creo que si nos miráramos retrospectivamente, ¿no? Si miráramos en retrospectiva nuestras adolescencias, nuestros 20 años, creo, ¿no? La mayoría de nosotras tenemos más de 30. Hoy hay otras veces que, bueno, Ari, que estaba por ahí, no tiene 30. Así que es una suerte. Creo que tendríamos páginas y páginas en torno a violencia, esos momentos, ¿no? Con los novios, los amantes, las relaciones en esas edades en las que queríamos al final agradar, gustar, tener a alguien, ¿no? A quien le gustásemos y que eso fuera el centro, porque el feminismo también te ayuda a poner el centro en ti. Y eso sí que es difícil de hacer, ¿no? Y también dejar de poner en el centro el amor romántico, que tanta violencia y tantas muertes causa, porque al final todo esto va de la idea de que hay alguien solo para ti y que con ese amor ya está todo justificado, incluso los golpes y todo tipo de violencias, ¿no? Lo que dicen en el chat también de lo del invencible verano que tiene dentro Liliana, de la cita de Camus. El título. Sí, en el libro, que es brutal eso. Pues eso, el verano como un lugar muy luminoso, ¿no? Como un lugar de libertad y donde todo parece posible. Gracias, Patricia. De nada, vosotras. Rocío y Alicia, y si luego ninguna compi más quiere hablar, ¿no? Porque son las 9 menos 4 minutos que al final... Rocío. Bueno, chicas, yo con muchas ganas de aportar también, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Yo deciros que es un libro que podría decir que es uno de los que más me ha gustado de la tribu, desde el año pasado que estoy. Es un libro que es muy cercano por mi trabajo y quería comenzar pues diciendo que desde el comienzo del libro, aunque pueda ser un poco más tedioso por el tema del lenguaje jurídico, me parece súper importante porque cualquier persona que esté investigando, 30 años después, el tener una evidencia, una prueba de que exista un expediente con un número vivo todavía en un juzgado, y más en México, pues es como agarrarse, ¿no? Agarrarse a esa búsqueda de justicia, que es lo que finalmente hace Cristina, ¿no? Y lo que estamos haciendo las lectoras, ¿no? Para mí Liliana forma parte ya de mi historia porque la he vivido muy de cerca, lo he recomendado muchísimo el libro, lo he subrayado y me gusta hablar pues desde la memoria, ¿no? Porque su hermana lo que hace es hacer memoria y nosotras también, ¿no? Con leer este libro, difundirlo y deciros que simbólicamente me lo voy a llevar a mi mesa de trabajo, que tengo la oportunidad de nuevo de estar en primera línea atendiendo a mujeres en un centro municipal de información a la mujer. Y a día de hoy veo tantas cosas que quedan por hacer, que veo tan necesario este tipo de libro y este tipo de historia,
Me gusta mucho el libro, cómo empieza y cómo termina. Me gusta mucho cómo termina con el capítulo del cloro. Me parece que es como un final de un comienzo de un duelo, porque creo que el duelo de Cristina creo que lo estará haciendo siempre. Y me gusta mucho que rescata lo que su hermana habla del cloro, que le une en esos momentos de natación, ¿no? Como el olor a su infancia, ¿no? Que en la últimas páginas del capítulo segundo es un diario, una de las hojas del diario que lleva a cabo Liliana. Me encanta que Liliana escribiera sus diarios, sus cartas, porque creo que no sería este libro el mismo sin ese valor tan grande que tiene todo lo que ha recogido su hermana. Me gustó mucho también la entrevista que nos dejaste en el dossier, porque me gustó mucho escuchar a Cristina de cómo es su proceso de de escritura, que ha hecho varios intentos, pero que ha fracasado hasta que no ha llegado el momento de poderlo escribir, cómo rescata esas cajas que están en el artillo de un armario 30 años después. Y me parece súper importante, me gustaría mucho que nuestra legislación española recogiera el término feminicidio, porque yo creo que visibiliza muchísimo lo que realmente nos pasa a las mujeres, que no son asesinatos, sino que son feminicidios, como sabemos. Es un término que acuñó Marcela Lagarde y que en el 2012 se introdujo en el Código Penal de México, como así lo documenta Cristina. En muchos otros países latinoamericanos, como sé que es Perú también, porque también he tenido que estudiar temas de violencia de género de Perú, y también lo contempla en su legislación. Y me parece súper importante seguir nombrando, como ha dicho mi amiga Olga, en la formación que tuvimos el 30 de junio aquí en Huelva, porque estoy en un escenario diferente. Carmen, y mi padre te saluda, que es paisano tuyo de Alcalá del Río, porque estoy ahora con ellos aquí, en el Portil. Qué envidia me dais. Aquí estás. Las dos que están en el Portil y Belén Geavia, que está en Manga Larga. Le he dicho a mi padre, papá, ella es tu paisana. Y dice, pues dile, llámala hermana, porque en mi época nos llamábamos hermano y hermana sí. en el pueblo. En Alcalá se llama la gente hermano y hermana. Sí. Entonces, la importancia de nombrar y de ponerle términos, como es el término de la violencia vicaria, que yo lo vengo profundizando ahora como asesora jurídica, y me parece tan importante porque no es lo mismo hablar de violencia hacia los menores, hacia los hijos y las hijas de las víctimas, sino que ya a través del término violencia vicaria se está teniendo muchísima más importancia, como es, por ejemplo, cambios normativos en la legislación actual, que me vengo encontrando ahora, como una modificación de un artículo del Código Civil, que cuando hay en curso una causa penal, la jueza puede valorar el suspender el régimen de visita, aunque nos parezca algo tan obvio, no es tan fácil. Incluso con causas penales abiertas a día de hoy, 12 de julio de 2022, todavía hay juezas de juzgado de violencia de género que no suspenden el régimen de visita, sino que lo prolongan y lo amplían, ¿no? ¿Qué más cosas quería resaltar de la historia de Liliana y de su hermana Cristina? Pues también la importancia de su amiga. Aporto también el tema de lo que le unía, tanto a sus amigos como a su amiga Ana. El testimonio de esa amistad, ¿no?, que tenían, ¿no? Me parece súper importante. Y como habéis dicho, nada se consigue sola. Una de las cosas que considero que le suele pasar a las víctimas que tienen su proceso para denunciar es que piensan que lo pueden controlar, que pueden poner fin a la violencia, y cuando hay unos, como es los depredadores, cuando encontramos asesinos como Ángel González Ramos, me parece súper importante ponerle nombre y visualizarlo. Me gusta mucho que Cristina haya puesto la fotografía de él en el libro. Y también, cómo no, resaltar algo que también me gusta mucho de Cristina, cómo pone algo tan contemporáneo
como es Un violador en tu camino, ¿no? Del grupo feminista chileno Las Tesis, como ella en el capítulo primero, en la página 34, habla de la letra, ¿no? De esa performance tan importante, ¿no? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El Estado opresor es un macho violador. Busco justicia. Entonces me parece súper importante cómo hila Cristina 30 años después y la importancia de este libro, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Muy bonita la idea, ¿no? De colocarte simbólicamente el libro en la mesa para recordarte lo importante en tu trabajo. Alicia, cerramos contigo. ¿Estás por ahí? ¿No? Bueno, ¿alguna compañera más quiere hablar? Yo, si me permitís, una cosita que la habéis dicho por ahí, por el chat, de la importancia de la educación, ¿vale? Hola, vale, digo, ¿quién está hablando? Hola. Ah, perdona. Sí, perdón. Como en mi ámbito, ¿vale? Y efectivamente, ¿no? La importancia de la educación afectivo-sexual, porque muchas veces se habla de la educación sexual, lo necesaria que es, y bueno, sabréis por experiencia propia y me imagino que si tenéis gente cercana que tenga la edad de la adolescencia, lo pésima, o bueno, nula, y cuando la hay es pésima educación sexual, ¿no? Que reciben los chicos y las chicas, pero yo voy más allá. Bueno, las feministas demandamos una educación afectivo-sexual, ¿no? O sexoafectiva, que también se le llama, que tiene que ver con aprender a cómo nos relacionamos, ¿no? Todo esto que hemos dicho del mito del amor romántico y cómo nos relacionamos. Y yo os animo a que allá donde estéis, cuando podáis, yo lo hago siempre cada vez que voy a un evento de esto, de una charla, ¿no? Un foro, un congreso, levanto la mano y digo, la educación, porque es que es fundamental, porque seguimos sin tener esa educación. Y las niñas, yo a mis alumnas siempre les pregunto, yo voy a hacer como Rocío, me lo voy a llevar a clase el 1 de septiembre, para que, bueno, se lo voy a recomendar ya, pero vaya. Todas han pasado por algún tipo de relación más o menos tóxica, no tienen herramientas, no se habla en casa, en la escuela tampoco se habla, entonces creo que es fundamental, que alguien lo ha puesto en el chat y quería también un poco recalcarlo, ¿no? Y animaros a que muchas sois madres, pues no esperéis a que sean adolescentes, sino que empecéis. Madres de niños, además. Y de niños además. ¡Qué tarea! Sí, que es una... No, claro, es que es importante, ¿no? Tener en cuenta que no solo hay que darle formación y educación a las hijas, sino también a los hijos para que sean feministas. Fundamental a los hijos, sí. El tema de la coeducación en los últimos años se está enfocando mucho por ahí, en dejar de apelar siempre a las niñas, ¿no? A que ellas aprendan a empoderarse y a defenderse, y vamos a ver qué les pasa a los chicos, ¿no? Y además también desde una perspectiva muy interesante, que es, vamos a rescatar a esos chicos que son disidentes de esa masculinidad hegemónica, que también lo pasan mal, porque lo pasan muy mal. Desde los 2 años lo pasan mal. Sí. Y vamos a intentar que cambien, claro, que haya otro tipo de masculinidad. Así que nada, era un poquito eso. Y ya está, que me voy muy contenta esta noche. Gracias, Olga. Si das algún taller o sabes algo por aquí, nos lo pasas por el chat o lo que sea, pues... Vale, voy a pensar incluso en recomendación de alguna gente. Claro. Bueno, en Madrid, ya os adelanto, que en Madrid el 1 y el 2 de octubre hay un congreso de coeducación muy interesante, pero lo voy a pasar todo por el Telegram. Claro, ¿vale? pasas ese tipo de información por el Telegram, ¿no? Que también sea un grupo en el que nos podamos apoyar y recomendar. Me hubiera gustado que hubiera hablado alguna compañera de Latinoamérica, porque todas las que hemos hablado, por lo menos somos españolas, aunque no vivamos en España. Antonella estaba por ahí, creo que ha sido la única hoy, pero no imagino que no puedes hablar, que solo nos habrás escuchado. Porque como ocurrió, ¿no? Con el tema de la raza, creo que es importante escuchar, ya que hay compañeras de otros lugares, ¿no? Pues escuchar también su propia experiencia. Y como han leído el libro, claro, por lo que volvemos a decir, porque los contextos son distintos.
Bueno, Antonella, pues si te apetece comentar algo bueno, dijiste que por Telegram no estabas, en fin, alguna reflexión que te apetezca hacer, ya que no puedes hablar, pues será bienvenida. En fin, chicas, muchas gracias a todas por la conversación, por haberos entregado a este libro, bueno, que me alegro de que para muchas haya sido un libro luminoso. Os recomiendo que sigáis leyendo a Cristina Rivera Garza. Cada libro es completamente distinto y de temas muy diversos. Y nada, nos vemos en un mes, en menos de un mes, para hablar de May Sarton. Ya nos contaréis por Telegram qué os va pareciendo, aunque sé que algunas compis no. Antonia, que hoy nos ha hablado, Antonia, de qué te ha parecido el libro. Ya nos contaréis lo que os parece May Sarton y si os gusta y tal. Y bueno, pues lo dicho, las que puedan venir a la cena del jueves, me encantará veros, y las que no, pues os veo el mes que viene. Un beso fuerte a todas. Hasta pronto, ánimo con el calor. Gracias. Buen mes, gracias. Gracias. Hasta Adiós. luego. Chao, chao. Adiós.